Un tablero de ajedrez en un bosque oscuro decide el destino de realidades enteras. Descubre quién gana este juego que trasciende la lógica y desafía la existencia. Hoy en 365 más 1 cuentos de inteligencia artificial. Cuento narrado por Mónica Lanzagorta. Recuerda activar los subtítulos. Comenzamos. El juego final. El bosque no era un simple fragmento de la naturaleza. Era un susurro olvidado por el tiempo, una grieta en el tejido de la realidad. Entre los árboles deformados y la niebla que parecía respirar, un tablero de ajedrez emergía como una lápida profana, un altar sobre el cual se jugaba algo más que una partida. Las piezas no eran de madera ni mármol, sino espectros envueltos en sombras densas, figuras cargadas con los ecos de destinos rotos. Los dos reyes, inmóviles, se enfrentaban en un silencio lleno de presagios, testigos de un pacto que trascendía la lógica y burlaba las leyes de la existencia. En el centro de este escenario estaba él, un monarca sin rostro, una silueta vacía que exudaba el poder de un dios caído. No movía las piezas con las manos, sino con pensamientos oscuros, arrastrándolas hacia un final que ya estaba escrito. Cada movimiento resonaba como un eco de guerra, una marcha fúnebre que vibraba en el aire pesado del bosque. Los árboles, testigos antiguos, susurraban nombres olvidados, mientras el viento traía consigo lamentos de aquellos que alguna vez habían jugado y perdido. Los reyes, dos reflejos de una misma sombra, permanecían en quietud solemne. Ya no eran humanos, eran símbolos destilados hasta su esencia más pura. Sus ojos vacíos observaban el tablero con reverencia hacia el abismo, aceptando que no quedaban más caminos que no condujeran al colapso. La reina negra avanzó primero, su manto de sombras devorando a un peón. Un murmuro reverberó por el tablero, una vibración que solo podía describirse como un trueno silencioso. La reina blanca respondió, y en su movimiento hubo algo final, como si cada pieza arrastrara consigo el peso de vidas extinguidas, de voluntades quebradas en el altar del juego. El monarca sonrió. No tenía rostro, pero el aire a su alrededor se tensó con una satisfacción que parecía devorar toda esperanza. Cada pieza capturada no era solo un sacrificio estratégico, era una vida, un hilo cortado del destino que se perdía para siempre en las sombras. El tablero, aunque limpio, estaba manchado de sangre invisible, memoria de todos los sacrificios que habían precedido este momento. Finalmente, los dos reyes quedaron solos. El tablero, reducido a este enfrentamiento final, parecía contraerse, como si la propia existencia se doblara hacia el centro. El monarca alzó una mano que no era más que sombra condensada, un garfio de oscuridad que apuntaba al rey blanco. Pero algo ocurrió. El rey negro se movió. Su desplazamiento rompió el aire con un grito ancestral, un sonido que no venía del tablero, sino de algo más profundo, algo que dormía bajo la superficie del juego. La reina blanca, que había luchado con furia, se inclinó. No cayó, se entregó. El monarca vaciló. Por primera vez, una grieta imperceptible cruzó su silueta. Los reyes no se movían según las reglas, y esa ruptura del orden resonó como un cataclismo en el tejido mismo de la realidad. El rey negro giró, y sus ojos vacíos se fijaron en el monarca. En ese instante, el tablero dejó de ser un juego. La realidad se fracturó, cada línea y superficie desgarrándose como un espejo roto. El bosque rugió en protesta, derrumbándose en un grito interminable. Las piezas fueron arrastradas en un remolino de sombras, sus formas desintegrándose en la negrura. El monarca, atrapado en su propia creación, sintió cómo el vacío lo devoraba. Su sombra se desmoronó en hebras oscuras que se hundieron en el abismo, y con él desapareció todo rastro de control. Cuando el rugido cesó, el tablero quedó vacío.
Las piezas, ahora fragmentos dispersos, yacían como huesos olvidados en un cementerio que nadie recordaría. El aire se llenó de un eco persistente. La risa de los reyes muertos, un sonido que no era burla, sino el reflejo cruel de un juego que nunca fue justo. La oscuridad reclamó el tablero. El bosque volvió a su silencio eterno, un vacío inmenso donde no había vencedores ni vencidos. Solo promesas de olvido que susurraban en la brisa. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.